esto, doctrina apostólica. Hoy va a ser calor arriba de casi 90. Pero vamos a ir a Hechos. Hechos, capítulo 2. La hermana Abelina, sin ver el bosquejo, lee lo que yo pongo. Yo no sé que tiene ella algún don especial que sabe dónde ir a leer y lee lo que uno va a leer. Pero bueno, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban separados. Estaban juntos. Y tenían en común nada. Todas las cosas. Y vendían sus propiedades a México, a El Salvador, y sus bienes lo repartían en Tijuana. ¿Qué pasó? Perdón, voy a leer de nuevo. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía, no vaciaba, añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esto es importante porque si usted no conoce un poquito de doctrina, esto es menester que todos sepamos, porque la doctrina de los apóstoles es lo primordial. Recuerden que después de Jesús resucitó, esta doctrina quedó. Por 100 años se manejaban todo el mundo con la doctrina de los apóstoles hasta que empezaron a entrar herejías y doctrinas falsas después. Pero la doctrina de los apóstoles es la básica, diríamos la primordial, la más segura, la que no se va para un lado ni para el otro. Y en el capítulo 2 del libro de los Hechos es prácticamente uno de los picos más altos entre las montañas de doctrinas bíblicas, porque para entender la caída del Espíritu Santo sobre los apóstoles en aquel tiempo, para escuchar el primer sermón del Evangelio predicado bajo ese nuevo pacto, para presenciar el primer caso de la conversión de las almas, que 3.000 y después 5.000 se empezaron a convertir en ese mover del Espíritu que el apóstol Pedro predicando, para darse cuenta de la forma sencilla del culto que había en aquella época, en las casas. Predicaban a Dios, alababan a Dios, y para realmente comprender la Biblia, la doctrina apostólica envuelve muchas cosas. Vamos a tratar algunas cosas y después nos vamos a ir al partimiento del pan y a la copa, a participar juntos hoy. Hoy es día de cena. Pero en esta doctrina apostólica envuelve la iglesia somos nosotros. En esa doctrina la iglesia es primordial. En 1 Corintios el apóstol Pablo dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Esto es importante entenderlo. Lo mismo lo que dice Cantares. ¿Quién es esta que se muestre como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Nosotros en esa doctrina apostólica creemos, no solo la iglesia cuadrangular, sino en general, los que están basados bajo la doctrina de los apóstoles, creemos que nuestro Señor Jesucristo es universal, no pertenece solamente a una iglesia o a una teología o a una doctrina, es universal y también indivisible, no se puede dividir esto. Formada por todos los hombres sin distinción de nacionalidad, idioma, que es lo que forma la iglesia, todos en general, ustedes, nosotros, somos la iglesia de Jesucristo. No hay diferencia de nacionalidad, de credos, de religiones. Esa es la iglesia que formaron en aquel tiempo en Hechos. También 1 Corintios dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, en un cuerpo. No hay muchos cuerpos. Después de los 100 años, que fue la doctrina fuerte en aquel tiempo, después empezaron las herejías a venir, cuerpos empezaron a dividirse, doctrinas de demonios, dice la palabra, empezaron a salir, pero Pablo dice, un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y mezcla judíos, griegos, para que los judíos se den cuenta
que los judíos no están separados de nosotros, ellos se quieren separar, pero la doctrina es una sola, y los vínculos que unen a los miembros de la iglesia son el amor, es la fe, su estandarte o bandera es el nombre de Jesucristo, y ante cuyo emblema la iglesia se mueve. Cantar dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como un ejército? La iglesia es un ejército. Es un ejército de hombres y mujeres que han sido lavados por la sangre de Jesucristo, lo que vamos a tener al finalizar este mensaje. Lavados por la sangre de Jesucristo, esa es la iglesia. No es nada más, no es el edificio, no son los templos grandes. La doctrina apostólica envuelve también la presencia de un solo Dios. Marcos dice, Jesús le respondió el primer mandamiento de todos, oye Israel, vuelve de nuevo a los judíos, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No hay dos, ¿verdad? Como inventan los testigos de Jehová, los mormones se meten por otros lados, los budistas por aquel lado, y vemos nosotros que inventamos dioses, y la religión tradicional inventan también imágenes y otros dioses. Deuteronomio dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y estaba hablando, enfatizando que hay un solo Dios. Alguien me dijo tiempo atrás, pastor, yo voy a cualquier iglesia, no importa la denominación, porque Dios es uno. Es verdad, Dios es uno, pero usted tiene que buscar una iglesia donde se predique la palabra de Dios casi entera, porque ninguna iglesia tiene la doctrina 100% segura. No estamos diciendo que la cuadrangular es perfecta, estamos diciendo que estamos más cerca de otras doctrinas en tener la verdad. Pablo dice en 1 Corintios, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, ahí menciona a Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pablo menciona un Señor, porque cuando hablamos de Jesucristo, usted puede hablar de su Salvador o de su Señor. Las personas dicen, Jesús es mi Salvador, porque no lo dejan entrar a su corazón. No lo dejan entrar a su vida, no lo dejan entrar en el automóvil para que lo conduzca, sino ellos siguen viviendo la vida ellos. Yo voy a hacer de mi vida lo que yo quiero. Jesús es mi Salvador, pero yo soy mi Señor. Yo conduzco mi vida. Y hay una gran diferencia en que Jesús sea tu Salvador a tu Señor. Por eso el apóstol Pablo lo enfatiza para él y un Señor Jesucristo. Tú tienes que decidir, si Jesús es tu Señor, dale lugar en tu vida. Si es tu Salvador, está bien, ven acá y gózate y salta y después cuando sales de aquí, haz de tu vida lo que quieras. Y eso es lo que el apóstol Pablo. Nosotros creemos que hay un solo Dios que se ha manifestado al mundo en distintas formas a través de las edades y que especialmente se ha revelado como Padre en la creación del universo, como Hijo en la redención de la humanidad y como Espíritu Santo, que vemos ahí las tres facetas, las tres personalidades, las tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, derramándose en los corazones de los creyentes. En aquel tiempo, también en la Iglesia Apostólica hubo ese derramamiento del Espíritu Santo, lo que hoy quizás no estamos viendo en las iglesias. Estamos viendo que venimos a la iglesia, que a veces nos cuesta llegar, nos gusta mejor usar el domingo para la diversión y no llegar a la iglesia, y por eso no hay derramamiento del Espíritu Santo como hubo en aquel tiempo. Es el Dios creador de todo lo que existe, dice la palabra, sea visible o invisible, o sea, es un solo Dios, un Dios eterno, infinito en poder, un Dios santo, 3 veces santo en su naturaleza, en sus atributos, en sus propósitos, porque Dios posee divinidad absoluta e indivisible. Es infinito en su misericordia. El único que tiene misericordia es Él. Nosotros no podemos tener la misericordia que tiene Dios. No tiene cuerpo ni parte y por tanto está libre de todas las limitaciones. Pero la doctrina apostólica también envuelve la persona de Jesucristo. Y eso es lo que es importante entender, porque si en la Trinidad excluimos a Jesús, estamos excluyendo todo. Ya no hay salvación, ya no hay perdón de pecados, ya no hay vida eterna. La persona de Jesucristo, y Pablo lo expresa de esta manera, porque desear a yo mismo ser anatema. Anatema era una persona maldita, maldito era anatema. Una persona que no era creyente, ¿verdad? Separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de las cuales son la adopción, la gloria, el pacto,
la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Tantas cosas Pablo le habla a los judíos, sin embargo por acá le entra y por acá le sale, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Es Dios sobre todas las cosas. Qué bueno que el apóstol Pablo, hablamos el viernes, se ha metido en las sinagogas y le ha predicado a los judíos. Hoy los mismos judíos están viendo que Jesús es Dios, pero algunos están aceptando esa doctrina y otros siguen endureciendo sus corazones. También en 1 Juan nos habla de que la persona de Jesucristo, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Jesús vino a presentar al Padre. El Padre y Él eran uno solo, así que no podemos quitar a Jesús del contexto. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y eso es lo que confunde mucho a la gente, porque dicen Dios es una persona, Jesús es otra y el Espíritu Santo es otra. Sí, estamos hablando de tres personas que cumplen distintas funciones, pero los tres son uno. Es uno solo, pero eso confunde cuando usted lee la Biblia, literalmente le confunde un poquitito el contexto teológico. En Isaías 60, en el Antiguo Testamento, el profeta dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento, hablando del nacimiento de Jesús. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, aquel verbo, el verbo, Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, dice la palabra. Jesús vino a hacerse carne, a entendernos. Esa es una de las doctrinas fundamentales apostólicas, que tenemos que entender que Dios envió a Jesús, es Dios enviado, un hombre, se hizo 100% humano y 100% Dios, que es importante entender la divinidad de Jesús y la humanidad de Jesús. Porque en la humanidad Jesús sufrió hambre, sufrió también pena, dolores, como nosotros sufrimos, y hasta la muerte y muerte de cruz. Todo lo que nosotros sufrimos, Jesús también lo pasó y lo sufrió. Pero también en su divinidad tenemos que entender que Jesús es Dios. Es la parte importante que nos enseña la doctrina apostólica. Nosotros creemos que Jesucristo nació milagrosamente del vientre de la Virgen María, pero fue por obra del Espíritu Santo, por obra y gracia del Espíritu Santo. No es que estamos quitando a la Virgen de al lado y no la estamos entendiendo o reconociendo, simplemente nos la estamos santificando, como la doctrina, hay doctrinas que la santifican en un contexto humano, ¿verdad? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice 1 Juan. También la doctrina apostólica envuelve lo importante, que es la persona del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, que si no estuviese el Espíritu Santo, nosotros no tendríamos el potencial de ver y creer las cosas, como dice la palabra, la fe que vemos sin ver, creemos sin ver. Esa es la obra del Espíritu Santo, que te hace creer algo sin verlo. Yo creo por fe, no lo estoy viendo, pero lo creo. Y es la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que cuando uno abre su corazón a Jesús, viene y habita en nosotros. Y fue profetizado esto años atrás por Joel, el profeta Joel. Después de esto dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos. Lo que estaba orando hoy tremendamente la hermana Abelina, yo le estaba dando gracias a Dios por esa oración de hoy. Qué lindo, qué bueno que pasaron al frente y empezaron a abrir sus labios y empezaron a adorar. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Dice, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos, soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos, sobre las siervas, derramaré mi espíritu. Cuando usted vino adelante, empezó a abrir sus labios y empezó a orar, y la hermana respaldando con esa oración, el mover del Espíritu Santo era genuino. Uno puede sentir la presencia real de Él, pero para eso usted tiene que participar, envolverse en esa oración, mezclarse. La oración de hoy de la hermana era como una bola de nieve, iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo, y usted se tiene que meter ahí adentro. Juan 3, 7, 37 dice,
en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hablando del Espíritu Santo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo de Dios, son ríos de agua viva que empieza a correr de adentro de uno. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Los que creyesen en Él. Nosotros no somos de aquellos que creemos que uno nace en una religión. Usted pudo haber nacido en cualquier clase de religión, pero si usted no acepta a Jesús, dices, esos ríos de agua viva no van a correr por usted. O sea, tiene que dar un paso de fe. La religión tradicional no acepta eso, ni dice eso. Basta que usted haya nacido en una religión, el Espíritu Santo está en usted. No es así la cosa. Uno tiene que nacer de nuevo, como dice Jesús a Nicodemo. En Hechos, capítulos 2, versículo 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, dice, otra vez, estaban todos unánimes. Eso que dijo la hermana hoy, que los hizo parar aquí a todos, eso muestra unidad. Y en la unidad está la fuerza. En cualquier equipo de fútbol, si hay unidad, salen campeones, ganan. Y acá se ha visto que cuando se unieron todos, había unidad, se sentía el poder de Dios y había fuerza. Y eso pasó en Pentecostés. Y cuando hay unidad, viene el poder del cielo, viene el fuego. Así pasó años atrás. Dice, estaban todos unánimes juntos, de repente vino del cielo un estruendo. ¡Bum! ¿Qué explotó? ¿Qué pasó? Bueno, pasó que cuando estaban orando aquí, los budistas se callaron y dijeron, ¿qué está pasando en esa iglesia? Algo está pasando en Majestad, mejor nos callamos. Y se callaron todos los budistas, nadie pudo hablar, hasta dejaron la comida, se atragantaron con la comida, no la comieron más porque sintieron que había un poder acá adentro en esta iglesia. Denle un aplauso fuerte al Señor por eso, amén. Y después dice, el estruendo vino del cielo, soplaba, el cual llenó toda la casa. Llenó toda la casa. Se siente la presencia. No interesa que seamos 30, 40, 50, 100, lo que sea. La casa se llena. La Shekinah de Jehová empieza a verse, empieza a sentirse. Usted se da cuenta que si usted vino cargado, agobiado, preocupado, usted deja de ser usted y dice, ¿qué está pasando? Algo está pasando en este lugar. Como decimos con el canto ese, algo está pasando, algo está sucediendo en este lugar. Dice, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, no dice acá en inglés, no dice en francés, no dice in italiano. Possiamo parlare in italiano? Sì, possiamo parlare in italiano, però questo non è il linguaggio della parola di Dio, questo è un'altra cosa, es otro lenguaje, es un lenguaje espiritual, que cuando tú empiezas a orar y a levantar voces y a soltar esas voces y a dejar de pensar quién eres y las deudas que la pague otro, di. Cuando estás orando tú tienes que decir que las deudas las pague otro. Y empiezas a buscar a Dios, a buscar a Dios, a buscar de Dios. Él te va a bautizar con el Espíritu Santo y te va a dar esos dones de lengua que el diablo desconoce, que el diablo no las entiende. Y que algunos de nosotros nos resistimos porque decimos, las lenguas no son para esta época. Sí son para esta época, son para ahora, pero la tienes que buscar, la tienes que anhelar. El apóstol Pablo lo dice, anhelad todos los dones. El más pequeño, dice el apóstol Pablo, es el don de lenguas. Pero es necesario, es necesario. Y nosotros creemos que el bautismo del Espíritu Santo prometido por Dios en el Antiguo Testamento y también derramado en el Nuevo, glorifica a la persona de Jesucristo y creemos además que la demostración de que una persona ha sido bautizada son las lenguas. Y ahí es donde viene la confusión. Pastor, pero yo estoy lleno del Espíritu. Yo estoy lleno del Espíritu Santo. Usted está lleno del Espíritu Santo. No se nota. Cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, usted va a sentir una llenura adentro. Usted va a sentir que algo explota en su ser. Usted va a sentir que usted quiere soltar lo que tiene. Hasta su esposo lo quiere soltar con tal de alabar a Dios. Dele ese aplauso al Señor, amén. Aleluya, no para que suelte al esposo, pero dele ese aplauso, ¿verdad? El Espíritu Santo dice en la Biblia que es potencia y después te permite testificar de Cristo. Porque viene y dice, ay, ¿te da qué? Te da poder. Poder. Ayer estaba viendo en un estadio en Europa, en un partido, en Europa, no voy a decir dónde y cuál partido era, pero me llamó la atención
porque estaban haciendo la ola que nació en México. Y allá en Europa copiaron, como decía la pastora, ser imitadores de los imitadores. Bueno, están copiando de México la ola. En Europa estaban todos haciendo la ola. Y nosotros acá cuando alabamos a Dios ni levantamos las manos. Gloria a Dios, aleluya, Cristo vive, ¿verdad? Y en el mundo sí levantan las manos, en el mundo dan gloria a Dios, gloria al equipo. Y qué mejor que darle gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. A Él tenemos que darle la... ¿Y por qué no hacemos la ola? Así para Él, aleluya. Sepa pues, dice la palabra de Dios, en el contexto que estamos hablando, que toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, le está hablando a los judíos, a los romanos, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahí está. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, acá viene la clave. Acá viene la clave del cristianismo. Porque el cristianismo no significa vestirse bien, dar dinero, ayudar al pobre. El cristianismo, acá viene la clave, bien la clave, dice, ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, bueno, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro, justo Pedro, es como si alguien en la congregación viene a usted y le dice, arrepiéntete. Y usted le contesta, primero arrepiéntete tú. ¿Verdad que haríamos eso? Porque vemos la parte humana del hombre o de la mujer. Pero Pedro dice, arrepentíos y bautícense. Acá hay dos cosas que son importantes dentro de la doctrina apostólica. El arrepentimiento y el bautismo en agua. ¿Y cuántos hoy en día están en la iglesia y dicen, pastor, yo soy cristiano, pero todavía no me he bautizado en agua? Ahí atrás hay un bautisterio. Y no es para sumergirlo y ahogarlo. Es para que usted allí dé el segundo paso. No es que el bautismo en agua le salva, pero el bautismo en agua es el segundo paso de obediencia que usted y yo tuvimos que dar. Y si usted no lo dio todavía, le falta algo. Acuérdese que eso no es, no, voy a esperar. No. Ahí están los dos requisitos, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Y no está diciendo que vamos a hacer el bautismo en el nombre de Jesús, es en la Trinidad, porque el nombre de Jesús envuelve la Trinidad. Algunos creen que solamente es en el nombre de Jesús y es otra doctrina un poquitito desviada. Para perdón de los pecados y recibiréis que el bautismo, el Espíritu, el don del Espíritu Santo. O sea que, pastor, yo me arrepentí de lo que yo hice, de mi vida pasada, de la humanidad, de mi carne, de flesh. Pero ¿qué pasa todavía? ¿Te has bautizado? Pastor, ¿y a qué año un niño se puede bautizar? Bueno, tú sabes, hay niños que a los 5 años no pueden bautizarse. Hay niños que a los 7 años, a los 10 años. Pero yo quiero ser adulto. No. Quizás tú no has pasado por las aguas. Es una sensación hermosa. Tú sientes que algo muere en ti, que algo deja de ser. Y dice el apóstol Pablo que muere una persona en Romanos y resucita para Cristo. Quiere decir que ahí adentro tú dejas el cigarrillo, tú dejas la pornografía, tú dejas los malos hábitos, tantas cosas que uno deja en el nombre de Jesús. Claro, y eso no quiere decir que después de ahí vas a ser San Gabriel o el santo, ¿verdad? No. Vas a tener lucha igual, pero diste el segundo paso de obediencia conforme a la palabra de Dios. El apóstol Pedro los declara esto a los judíos en el día de Pentecostés. Dice la Biblia que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Mire, antes la persona se convertía y automáticamente se bautizaba. No estamos esperando en dar clases de bautismo. No son necesarias las clases de bautismo en el tiempo apostólico. Ahora sí, ahora tenemos que dar clases de todo porque muchos no entienden el contexto. Pero antes una persona aceptaba a Cristo, automáticamente la bautizaban en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que la clave o pasos para entender ese principio apostólico. Hechos, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Primero, arrepentimiento. ¿Qué significa? Cometí un error, hamartía, otra vez. El pecado se llama hamartía y en el griego. Significa cometí un error, me equivoqué, la regué, dirían algunos, ¿verdad? Y eso significa arrepentirse. Arrepentirse significa cometí un error, lo reconozco y me arrepiento. Es fácil. No es que una persona se debe sentir, uy, yo maté a alguien, por eso soy pecador. No, no, no. Nosotros todos, dice Pablo, somos pecadores. Todos hemos cometido errores, todos hemos dado un mal paso y dice la palabra, es necesario arrepentirse de lo que hiciste. Le hablé mal a mi papá, le hablé mal a mi mamá, antes me gustaba insultar a la gente. ¿Cuántas cosas envuelve esto? Muchas cosas. Y uno dice, se arrepiente, ¿verdad? Como dice la palabra, arrepentimiento, confesarlo. Sí, yo esto es lo que hacía, esto es lo que hacía, esto es lo que hacía. En el nombre de Jesús yo me arrepiento. Segundo, bautismo en agua como señal de testimonio público. Es menester que usted dé testimonio a la congregación que ha sido bautizado en agua. Es un testimonio de obediencia y público también. Y el Espíritu Santo, señal del nuevo nacimiento. Lo que está diciendo la palabra en esa doctrina apostólica es, yo caminaba hacia el mundo y ahora camino hacia Dios. Es un cambio de 180 grados, es una rotación total, completa. Lo que se llama, en esa doctrina, se llama cambio de estilo de vida. Dile al que está al lado tuyo, todavía hay muchas cosas que tú tienes que cambiar. Dile al que está al lado tuyo, todavía hay muchas cosas que tú tienes que cambiar. No aplaudas ni te sientas que eres el Dios de dioses, ¿verdad? Hay muchas cosas que tenemos que cambiar. En primer lugar, los primeros cristianos siguieron la doctrina de los apóstoles. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La palabra perseverar equivale a no desviarse de la verdad. Esta es la verdad, no me voy a desviar. Persevero en esa verdad. Hay una sola verdad, no hay muchas. Y los apóstoles perseveraban en esa verdad. ¿En qué perseveraban? En la doctrina, que en griego significa didache se diría. Significa lo que se enseña. La doctrina es lo que usted aprende, lo que la pastora le enseña a la mañana, lo que yo le enseño después, o viceversa. Es la doctrina, le estamos enseñando la doctrina, la palabra de Dios, el didaje, ese. Es la instrucción. Lo mismo que usted va cuando va al DMV y va a aprender a manejar, ¿verdad? Le están enseñando a manejar. Es la doctrina del manejo. O sea que esto es lo mismo, la doctrina apostólica, lo que la palabra de Dios nos enseña. La doctrina es la enseñanza. Los apóstoles se dieron cuenta que esa doctrina vino directamente de Jesús. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Fueron hombres los que escribieron la Biblia? No, fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Y esa es la doctrina que nosotros creemos. Y cuando usted empieza a leer la Biblia, usted empieza a sentir algo adentro. Usted empieza a sentir que esto no lo escribió ningún hombre. No fue Cervantes, ¿verdad? No fue ninguna persona del mundo que ha escrito libros mundanos, sino esto ha sido escrito por 40 hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. O sea que Dios mismo lo ha escrito. También dice Juan, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Ay, pastor, yo no entiendo. Bueno, si tú no entiendes es porque no has recibido el Espíritu Santo de Dios, que es el Consolador, dice la palabra. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea que no es que voy a aprender la Biblia de memoria, los 66 libros los voy a aprender de memoria. Cuando yo voy leyendo la Biblia, me voy acordando, el Espíritu Santo me va haciendo acordar de ciertas cosas. La pastora decía el otro día que ella está leyendo la Biblia ya casi 2 veces al año y cada vez que la lee ve algo diferente, algo nuevo. Es que el Espíritu Santo te hace recordar lo viejo que tenías adentro y te lo activa, te lo actualiza,
te lo pone al día de hoy, te lo presenta de otra manera. Es algo increíble, pero tú tienes que entusiasmarte y leer la palabra de Dios. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué va a venir? El fin del mundo. ¿Qué va a venir? El Señor va a venir a buscar a su iglesia. ¿Cuáles son las cosas que van a venir? El Espíritu Santo, a través de la Biblia, de la lectura diaria de la palabra de Dios, te lo revela. Lucas 10:16, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. ¿A quién desecha? A Jesús. Desechan a Jesús, y el que me desecha a mí, ¿desecha a quién? A Dios. Es fácil, es bien fácil entenderlo, pero usted tiene que haber recibido ese bautismo del Espíritu Santo para poder entender la palabra, el Espíritu Santo. Las iglesias primitivas no fueron guiadas por opiniones privadas, no fue lo que dijo Juan, Pedro o Andrés, no son opiniones privadas, no son del intelecto humano, tampoco por sentimientos personales. Ay, yo sentí esto y lo escribí. No es así. Tampoco por tradiciones de los hombres, sino por las enseñanzas de los apóstoles a través del Espíritu Santo de Dios. Eso fue la guía que los apóstoles recibieron en aquel tiempo. Y lo más importante hoy en día es volver al Nuevo Testamento, a las enseñanzas apostólicas. Porque, ¿qué dice la palabra de Dios? Que la doctrina apostólica es una norma, ¿qué? Divina. Viene de Dios. Toda la Escritura, le dice Pablo a Timoteo, es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la norma divina, está basado en 4 cosas. Útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia. Mire lo que hace la Biblia. Es un manual útil. ¿Se imaginan llevar la Biblia a las escuelas? Y que los maestros volvieran a enseñar en las escuelas la palabra de Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿Cómo estarían los jóvenes hoy en día? Llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que necesitamos hoy, volver la Biblia a las escuelas. La Biblia tiene que volver a las escuelas, tiene que volver al college inclusive. No la tienen que dejar. En otras palabras, la doctrina apostólica no se basa en un libro religioso, sino que en un estilo de vida. Diría en inglés lifestyle, un estilo de vida. Cuando tú ves a una persona bien arreglada, como me viene yo bien arreglado hoy, dígame, ¿viene yo bien arreglado? Con una linda corbata. Vamos, diga, quiero escuchar a las porras. Pero ¿sabe una cosa? Esto de afuera nace adentro. No me está entendiendo. Ay, pastor, es que yo ya no me arreglo bien. Total, ¿para qué? Mire cómo anda la gente. A mí no me importa la gente. Usted se arregla conforme a lo que tiene adentro. Y lo que tiene adentro, como el hermano Manuel acá, que yo te estaba mirando hoy cuando te paraste aquí en el medio, estabas como yo antes de teñirme el cabello. Como tú no tienes cabello, te brilla y te cortaba la cabeza a la cámara y se te veía hasta por aquí. ¿Sabes por qué? Porque te paraste bajo la luz. Y yo me acordaba que años atrás, con mi cabello blanco, aquí se me cortaba la cabeza y te veía a ti con la cabeza cortada, se te veía así. Y casi te saco una foto. Bueno, la doctrina apostólica entonces se basa ¿en qué? En un lifestyle, estilo de vida. Y el estilo de vida nace adentro. De la abundancia del corazón habla la boca, estamos enseñando en liderazgo, estamos hablando en la televisión, de la abundancia del corazón. De lo que usted tiene en el corazón, usted se va a vestir. Por eso hoy en día las mujeres no se visten, se desvisten. ¿Sí? Por la misma razón. La Biblia habla de que muchos se apartaron de la fe escuchando a doctrinas de demonios. Segundo lugar, la doctrina apostólica está basada en una coinonía. Quiero entrar en esto y ya voy terminando. Comunión. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión, unos con otros. Esto es coinonía. A veces hablamos con las pastoras
y decimos, ¿cuántas mujeres solas hay en esta iglesia? Hay más mujeres solas que mal acompañadas, ¿verdad? Como decimos siempre. ¿Pero qué están haciendo las mujeres solas? Mi pregunta es, ¿dónde está la coinonía? Si yo fuese una mujer, gracias a Dios que no soy mujer, pero si fuese una mujer, yo me juntaría con otras mujeres que están solas y tendríamos estudio de la palabra, saldríamos juntas, nos reuniríamos. Las mujeres que están solas tendrían que hacer eso. Tendrían que venir a orar los martes o los jueves. Ay, no, pero la oración es domingo a las 10:30. No. La oración es cuando las mujeres solas se juntan y tienen coinonía. Se van a Starbucks, se sientan en Starbucks y empiezan a hablar de Dios y empiezan a repartir tratados. Eso es lo que las mujeres solas tienen que hacer. Por lo menos las de esta iglesia, las de otras iglesias van buscando hombres por ahí afuera. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Comunión, coinonía. La palabra iglesia se refiere a la reunión de un pueblo llamado y convocado. Eso es la iglesia. Tengo ganas de juntarme con otro que sea como yo, que piense como yo, que sienta como yo. Un lugar donde el pueblo de Dios se reúne con ciudadanos del reino de Dios. Un lugar donde todos los que van tienen un común denominador que es Jesús. Mi pregunta es, cuando usted se junta con otro, ¿de qué habla? ¿De qué habla? Si no habla de Jesús, es porque usted no tiene nada adentro, está vacío. Está vacía. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, empieza a hablar del Señor, empieza a hablar de Jesús y se quiere juntar con otros que sean del mismo sentir, que tengan la misma idea, la misma doctrina, por supuesto. En inglés, coinonía, Christian Understanding of God, eso es en inglés, esa es la coinonía. Y la palabra comunión significa confraternidad, participar de algo que tenemos todos en común. Por eso, hermanitas solas, yo quisiera verlas a ustedes, y las que no están solas, díganle al Señor que se lleven a sus maridos si se quedan solas. Bueno, eso aparte, eso es un mensaje profético aparte, para que ustedes no estén atadas y vengan y se junten, pero yo las quiero ver haciendo algo a las mujeres solas. Amén, no la dejen a la pastora sola porque después ella me descuida a mí, así que ayuden a la pastora, estén con ella, trabajen con ella. La pastora es casada y no digan que se lleve al marido, por favor. Reprendo al diablo. La idea es que no fueron divididos, dice la palabra, sino unidos en Cristo. Amén. Como siempre, mañana nosotros. Mañana es lunes familiar. ¿Qué significa lunes familiar? ¿Qué significa familia? Que la mamá, el papá, padre o madre, esposo o esposa, con sus hijos, vienen aquí a la iglesia, jugamos voleibol, los hermanos hacen hot dog, comemos, eso se llama coinonía. Coinonía. ¿No me está entendiendo usted? ¿Sí? Por eso estamos teniendo eso una vez al mes. Estamos teniendo coinonía, lo que hacía Jesús. Sígueme. ¿Sígueme dónde? Ven mañana a la coinonía. Ven mañana. Mañana tenemos lunes familiar para toda la familia. Estamos jugando aquí afuera. Los que pasan por esta calle, San Gabriel, ven que hay una iglesia que está viva, que están jugando, que estamos jugando al voleibol. Ah, pero en la iglesia se puede jugar deporte. Claro que se puede jugar deporte. Eso se llama coinonía. El sábado tenemos car wash. ¿Qué es el car wash? Coinonía también. Invitamos a los vecinos. Una vez al mes estamos lavando los carros. Estamos ayudando a la comunidad a lavar los carros. ¿Qué es eso? Eso es coinonía. ¿Y usted qué se cree que estamos haciendo mañana lunes y el sábado? Estamos tratando de que San Gabriel, los que pasen por acá, vean que en esta iglesia hay vida. Y si hay vida, vamos a unirnos a este lugar. Pero si usted no viene mañana, ¿qué está mostrando? No, desinterés. Usted no quiere predicar la palabra. Usted no va a ser como Jesús. Sígueme. ¿Qué es sígueme? Mañana usted va a llamar a alguien y va a decir, vamos a la noche al lunes familiar. Vamos a ir todos, nuestra familia, todos enteros. Vamos a jugar deporte, vamos a practicar, vamos a reírnos, vamos a jugar. Jesús quiere que juguemos. Jesús quiere que hagamos gimnasia. Dejen las mujeres de andar bailando la zumba o la samba, de la samba folclórica, ¿verdad? Venga mañana, va a bailar usted aquí jugando voleibol, va a adelgazar 20 libras jugando voleibol. Y usted tiene que animar a otros. ¿Dónde es mejor adelgazar? En Majestad, jugando voleibol el primer lunes de la semana.
¿sí? Y el segundo sábado voy a traer mi carrito a lavarlo, porque ¿saben? Algunos cristianos, decimos que somos cristianos, pero al carro que le ponemos wash me, sucios los carros, no ustedes, el carro sucio. Y si el carro es sucio, también está sucia la persona que lo maneja. Amén. Así que venga el sábado a lavar su carro. ¿Y qué está haciendo usted? Está haciendo coinonía, está comprándole un boletito a otro y lo está invitando. Pastor, pero a mí me duelen los $10. Ya sé, a Jesús no le dolía eso. Jesús le dijo a sus discípulos, han pescado toda la noche y no pescaron ni un solo pez. Tiren la red para el otro lado. ¿Qué significa tirar la red para el otro lado? Coinonía, buscar a alguien. Miren las iglesias vacías. ¿Saben por qué están vacías las iglesias? Porque están los asientos vacíos. Porque no hay coinonía. La coinonía es muy importante, tener convivio unos con otros, salir unos con otros, hablar unos con otros, orar. No solo el domingo, no sea dominguero, no sea dominguera. ¿Cuántos de nosotros practicamos esa comunión o esa coinonía? Y hoy hay falta de comunión verdadera entre los cristianos por las divisiones doctrinales que han sido inventadas por los hombres, por los placeres que el mundo trae. Pero mañana, pastor, ¿no sabe usted que es día de trabajo? Eso le estás mostrando a tus hijos. Tienes que venir tú y tus hijos mañana a las 7:30. Bueno, si hay comida, llego. Y si es gratis, también. No, hay comida y no es gratis. Pero ven mañana y trae a alguien, invita a alguien también. En esa coinonía deben existir 3 cosas, y ya termino. La morada, la unidad y el bautismo del Espíritu Santo. Lucas, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Efesios 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y por último, en esa doctrina apostólica existe lo que vamos a hacer ahora, el partimiento del pan. Nosotros lo hacemos una vez al mes. Esto dice la palabra que tendríamos que hacerlo todas las veces que nos reunamos en el nombre de Jesús. Pero la Iglesia Cuadrangular lo hace una vez al mes, el primer domingo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. O sea, esto está hablando de la cena del Señor. Y Pablo explica en 1 Corintios 11, 23, 29, como Cristo mandó que se conserve esto, que lo tenemos que hacer memoria del sacrificio de Jesús. ¿De qué hacemos memoria nosotros? Del día que nacimos, del cumpleaños hoy del hermano Gómez, de la hermana Aguilar, hacemos memoria, ¿verdad? Pero ¿y de Jesús qué? Tenemos que hacer memoria de Jesús. O sea que en ese simbolismo que consta del pan sin levadura y el fruto de la vid, o sea, el jugo de la uva, cada cristiano tiene el derecho de comer y de tomar de esos elementos. No es que esos elementos le van a sanar o le van a quitar los demonios. Cuidado, porque algunos dicen, yo si me sirvo del pan y de la copa, los demonios se van. No, usted se va a ir junto con los demonios para donde están los demonios. Pero usted tiene que hacerlo eso por fe, ¿verdad? Cristo mandó en Lucas hacer esto en memoria. Usted está haciendo memoria de la cruz. Usted mismo y yo mismo voy a la cruz. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que Jesús tomó mi lugar, tomó su lugar en la cruz. Yo tenía que haber estado allí. Y Jesús murió por mí. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer memoria de Jesús, de esa